Pues yo le invito a que levante su Biblia y diga conmigo: esta es Biblia y es la herramienta que Dios me ha dado. Nos ponemos en pie, mis hermanos, y busquemos en nuestra Biblia. Veamos al libro de Romanos. Busque Romanos capítulo 8. Vamos a dar lectura del versículo 1 al 9. Gracias sean a ti, Señor y buen Padre Celestial. Gracias por el momento, por la oportunidad. Gracias por las cosas que haces. Gracias por todo, Señor. Ahora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nos ponemos delante de ti, Padre, para poder recibir el entendimiento de tu palabra. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que nos ayudes a poder recibir con gozo cada una de las cosas que se nos dicen, cada una de las cosas que se nos presentan. Esto lo decimos por amor a tu Hijo Jesucristo, por quien hemos orado. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos capítulo 8. El versículo 1 nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gracias, Padre. Gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad, por este momento. Gracias porque vemos que tú haces cosas maravillosas. Nos ayudas, Señor, a través del contexto de lo que leemos, que la parte que nos corresponde llega a nuestra vida, llega a nuestra mente y nos haga reflexionar. Ahora en Cristo Jesús te pido que nos ayude a poder entender el contexto de la palabra que hemos leído. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. Puede tomar sus asientos, hermanos. Hoy tenemos la oportunidad de tocar un poco de un contexto espiritual, el cual el apóstol Pablo, en su enfoque, su carta a los romanos, quería que se dieran cuenta, pues así también nosotros debemos de darnos cuenta de las cosas que nos ofrece el mundo, las cosas que nos ofrece el diario vivir. El sermón yo le he titulado Vida Espiritual. Diga vida espiritual. Muchos no nos gusta la vida espiritual. Nos enfocamos más en las cosas que podemos, que sabemos y que queremos hacer. Pero el enfoque de las palabras del apóstol, cuando él manifiesta este contexto espiritual, esta manera de vivir, que es la manera que le agrada a Dios, diga, le agrada a Dios. Es una manera en la cual nos ayuda aún a nosotros a podernos comunicar con Dios. Nos ayuda a que nosotros podamos entender que hay cosas que nos van a apartar de la vida espiritual, pero si estamos firmemente entregados dentro de las cosas de Dios, nos damos cuenta de que eso cambia el contexto de nuestro pensamiento a la tendencia de las cosas de la carne. ¿Cuántos les gustan los vestidos? Sí, me gustan los trajes, algunos deportivos, otros de salir, otros de andar. ¿Cuántos les gustan vestirse bien? A todos.
¿Pero para quién? ¿Es una situación de vida? No. Si usted puede vestir con un traje que usó alguien hace 200 años, ¿qué quita? Nada. Pero yo quiero que podamos ver las diferencias que hay entre lo que el mundo da y lo que Cristo ofrece. Porque lo que el mundo da lo va a quitar. Lo que Cristo ofrece queda y queda para siempre. Y es la diferencia de vivir una vida espiritual, una vida apartada, una vida entregada al Señor, una vida con deseo de querer tratar de imitar los aspectos que hacía Jesucristo, tratar de imitar el amor hacia los demás. ¿Cuándo sentimos amor a los demás? Entonces, si usted puede sentir amor a los demás, usted se va dando cuenta que hay una importancia en querer a los demás. Pero en el área espiritual vamos viendo que tenemos déficit. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo nos empiezan a apartar del amor a Dios, del amor hacia los demás. ¿Por qué si yo me puedo poner un buen traje, para qué se lo va a poner el otro? Como me lo pongo yo, dice uno. Eso no es amor hacia los demás. Entonces, al vivir una vida espiritual, al entregarse a las cosas de Dios, al apartarse de las cosas del mundo, empezamos a ver situaciones diferentes enfocadas en nuestra vida. La palabra de Dios nos lleva a través de muchas de ellas, el cual el apóstol Pablo tuvo la oportunidad de expresarlas a esta iglesia allá en Roma. Y la palabra dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y estas palabras, primero la muestra el apóstol, nos enseña con toda delicadeza. Ahora pues, o sea que ahora no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para aquellos que de alguna forma están imitando las cosas de Dios. Están haciendo, miren, las cosas espirituales hay que hacer un esfuerzo. Dígale que está a su lado, hagamos ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse para hacer, miren, para hacer las cosas del mundo no se han dado cuenta. Rápido. Pero para hacer las cosas de Dios lo pensamos. Es como cuando nos levantamos día domingo. ¿Qué es nuestro enfoque el día domingo? Ir a la playa, ir a algún centro turístico. Alguien que me diga, ¿cuál es su enfoque el día domingo? La iglesia. Que la gloria sea para Dios. Mi enfoque el día domingo es, si no tengo el sermón preparado del día anterior, ¿qué voy a predicar? Y no me estoy quieto, me levanto a las 4 de la mañana, salgo a caminar con el perro y regreso, Señor, y voy a predicar eso. No tengo nada, desde ayer tenía que tener listo y no tengo nada. Ese es mi enfoque. ¿Qué alimento le podemos dar? Y en veces me dice el Señor, ¿y por qué te preocupas de lo que ya está escrito? ¿Sabes? Todo lo que me toca hacer es leer. Y si yo leo, el Espíritu Santo lo guía a uno. Entonces, nos damos cuenta que hay cosas que el mundo nos va a querer absorber. ¿Por qué? Porque en el contexto de muchas otras personas están pensando ¿a qué playa van a ir hoy? Están pensando ¿a dónde van a ir a comer? ¿A dónde van a ir a pasear? Hermano, denle a Dios primero lo que es de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a bendecir a donde tú estés y va a proveer y va a multiplicar lo que estés haciendo. Entonces, vemos que esta palabra del apóstol está manifestando que había llegado la buena nueva del Evangelio a cada una de estas personas que se habían estado congregando, cada uno que tenían que estábamos condenados por decir, por el pecado. Esas palabras habían llegado para motivarles a salir adelante, y él estaba mostrándole grandemente cómo nosotros
podíamos ver que Cristo nos estaba ofreciendo justificación y libertad para poder andar. Por eso cuando dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Él pagó el precio. Él hizo algo el cual habían venido unos y no lo pudieron hacer. Adán no lo pudo hacer, pero Él lo hizo. Pagó un precio grandísimo. Por eso que no hay condenación en nosotros, porque nuestros pecados son absorbidos por Él. ¿Cuántos dicen amén? Él absorbe nuestros pecados. Entonces nos da oportunidades preciosas y maravillosas. ¿Cuántos al levantarse le dieron gracias a Dios? ¿Cuántos fueron a ver si todos sus familiares estaban vivitos y coleando? ¿Ah? Solo nos levantamos, hoy, ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué hiciste? ¿Ya hiciste algo? ¿Qué hiciste el café? Él no está pensando en ningún Dios. Hombre, a ver si tengo listo las cosas porque ya vamos a ir a tal lugar. Está pensando en Dios. Y esa es la absorción que el mundo hace. Porque nos absorbe de una manera que nos apartamos de esa generosidad del Señor. Y Él nos está mostrando que Él ha venido a darnos una oportunidad. Por eso no hay ninguna condenación para quienes, los que están en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo? No hay condenación. Esto no significa que vas a andar haciendo los pecados que te den la gana, sabiendo. Porque igual lo haces, ahí te lo apunta el Señor. Tal día pecó el pastor, tal día pecó el diácono, tal día pecó la diaconisa, pecaron los hermanos. Ahí están bien. ¿Cuántos se esconden cuando llegan los mensajeros a la casa? Y más si son sobre la tarjeta de crédito. Tienen que respetar. Tantas veces que ha llegado que el Señor ya hasta no puede saber que usted va saltando por la puerta atrás, se va a esperar atrás. Entonces, no hay pecados para los que andan en Cristo. ¿Por qué? Porque Él, con su sangre maravillosa, preciosa, ha limpiado nuestros pecados, nos ha dado una oportunidad. La vida espiritual es una vida consagrada a Dios, una vida entregada al servicio del Señor. Pues el día de hoy venimos temprano, tipo 2:30 de la mañana. Y como tienen de costumbre, hay unas hermanas, se llaman las hermanas del desayuno. Es un club que se ha formado nuevo. Son como unas 3, 4 hermanas que son las del desayuno. Ellas van y desayunan temprano y se vienen a trabajar. Pero hoy tuvimos una sorpresa. Para la honra y gloria de Dios, nuestra hermana Marta, que un tiempo estuvo con nosotros, regresa nuevamente y se entrega en las manos del Señor al servicio de la iglesia. ¿No le puede dar un fortísimo aplauso al Señor? Porque usted vea lo que Dios hace uno. Como cuando uno se entrega espiritualmente y uno le dice, Señor, henme aquí. Uno empieza a orar, uno empieza a trabajar, uno empieza a hacer. Uno no empieza a ver, ay, ¿a quién le voy a servir? Ay, ¿con qué? ¿Y con esta hermana voy a estar? No, hombre, usted empieza a hacer la cosa de Dios. No mira a los lados, mira hacia el blanco que es Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condenación en el pecado de cada uno de nosotros. Y estas palabras cuando nos dicen, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay situaciones que debemos de entender. La palabra de Dios en un contexto en el Evangelio nos enseña que no podemos servir a dos señores porque amaremos más a uno que al otro. Y este es un contexto que nos está enseñando que no podemos servir a la carne y servir al Espíritu. Tenemos que vivir conforme a lo que somos. Somos carne, pero pensamos, analizamos, sabemos solventar, sabemos arreglar situaciones. Entonces sabemos el bien y sabemos el mal. Cada quien tiene su tendencia a cada una de las cosas que se han mencionado. Pero cuando nos damos cuenta cómo la palabra de Dios está enfocándose plenamente y dando una enseñanza clara, porque estas palabras cuando nos dice a los que no andan conforme a la carne, sino que debemos andar conforme al Espíritu. ¿Quién me puede decir qué entiende por el Espíritu? ¿Alguien?
dirigido por la palabra. ¿Alguien más? Allá abajo digo algo. ¿Sí? Andamos espirituales. Andamos espirituales. Ahora, quiero que usted pueda ver el contexto. Cuando la palabra habla conforme a la carne, es conforme, no es la carne en sí, la piel, sino conforme al pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros actuamos de lo que pensamos. ¿Qué significa? Que hemos analizado lo que hemos pensado. Por tanto, actuamos y hacemos las cosas porque ha venido a nuestra mente y la materializamos, la hacemos un hecho. El espíritu no lo vemos. ¿Alguien puede ver el espíritu? No lo vemos, pero está dentro de nosotros. ¿Y cuál es el espíritu? La parte positiva de nuestro pensamiento que nos está diciendo: esto no es bueno, esto no le agrada a Dios, y en muchas maneras a uno le agrada a la persona que lo va a hacer. Y esa es la parte que nosotros empezamos a tener una batalla, un conflicto. ¿Y quién gana? La carne. ¿Por qué? Porque se manifiesta lo que queremos hacer. No escuchamos la voz interior que nos está guiando y nos está hablando y nos está enseñando que eso no es lo que deberíamos haber hecho. Entonces, la palabra de Dios en el contexto, cuando dice que debemos nosotros ahora, no hay ninguna condenación, sino que debemos de andar conforme al Espíritu, no conforme a los deseos de nuestra carne. ¿Por qué nos metemos en problemas? Nos gusta el problema, a algunos les gustan los problemas, pero ni los matemáticos les gusta a uno. Entonces, nos damos cuenta que nos metemos en problemas porque no seguimos lo que el Espíritu nos está diciendo. Sabemos que algo no va a edificar, pero continuamos haciéndolo. Sabemos que algo no nos va a levantar, pero decidimos entrar y terminarlo. No. La palabra de Dios en el contexto, cuando está manifestando estas palabras, nos enseñan claramente que uno no debe de andar de esa manera. ¿Por qué? Porque esto muestra una confirmación de lo que uno decidió hacer. Yo lo voy a hacer y ¿qué? No me importa. Hay que me vengan todas las consecuencias. ¿Qué hacemos cuando nos vienen las consecuencias? Lloramos. Mas la palabra nos dice, leamos un poquito más abajo, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué significa? Esta palabra nos está enseñando cuando dice, es decir, significa que nosotros estamos pendientes, estamos atentos. Más la palabra dice que la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, hay algo el cual le ha costado al hombre toda su vida, en todos los tiempos, la ley. Si no pudieron cumplir la que Moisés había bajado, la que Moisés había traído, el decálogo, los 10 mandamientos. Y esta ley no era pecado, eran unas normas de vida para que pudiéramos andar sobre la tierra sin meternos en problemas. Pero a nosotros nos gustan los problemas. Entonces, la palabra de Dios cuando nos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, ¿qué significa? Que Él absorbió la ley. La palabra de Dios cuando Él vino dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino más bien vine a cumplirla. El único que la cumplió. Entonces, mostró de que sí se podía cumplir. Entonces, a Él tomar todas esas leyes y hacerlas de Él, cumplirlas, nos dio una oportunidad a nosotros. ¿Por qué? Porque la ley es lo que hace que nosotros caigamos en pecado. ¿Cuántas madres y padres hay en este lugar? Si usted le dice a su hijo, mira hijo, no fumes. ¿Qué fue lo que le dije que le diga a su hijo? No dígale fuma. ¿Por qué? Porque el no le gustó. ¿Y por qué no quiere que fume? ¿Ah? Él no sabe que es dañino. Él solo sabe que hay una prohibición.
¿Qué dice la ley de los 10 mandamientos? No matarás, no hurtarás. ¿Qué es lo que más hacemos? Tenía que haber dicho, mate, hurte. Pero Dios no va a hacer algo así porque iba en contra de su voluntad, iba en contra de su manera de ser. Entonces, Él pone lo que debemos de entender claramente cómo debería de ser. Usted, si se da cuenta, mire los niños pequeños, 2, 3 años, usted le dice, mira niño, no toques eso. Como que a él no le habló. Dese vuelta y ahí lo va a haber pegado la corriente encendida en la cabeza como el foco. No entendió que era no tocarlo. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a decir no, enseñemos de una manera diferente ahora. Dígale al niño, mira, si toca esto tiene corriente, mira, te enciende la luz. Si tú lo tocas, te puede pasar lo mismo. Ya se va a quedar con curiosidad, pero no lo va a tocar. Entonces, estas palabras, cuando nos manifiesta, que dice, porque la ley del Espíritu de vida nos está enseñando algo hermoso, algo precioso para cada uno de nosotros. ¿Qué cosa es? ¿Qué significa la ley que da vida a la gente? ¿Por qué? Porque no sé si nosotros hemos recapacitado y nos damos cuenta que después de esta vida hay otra. La vida en Cristo, y es lo que hablamos al principio. Entonces, esa es la vida que se va a manifestar posterior a esta que hemos recibido. Pero ¿qué es lo que tenemos que entender? El seguir las indicaciones, el seguir los preceptos, el seguir los mandamientos que Dios ha estipulado. Antes eran 10, hoy son 2. Ha sido así, desglosados rápidamente. ¿Para qué? Para no complicarse con el humano. Por tanto, esta palabra cuando dice que la ley, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué ha hecho esto? Nos ha librado de una situación en la cual era una muerte segura. Siempre vamos a morir, pero no vamos a morir eternamente. ¿Por qué? Porque la acción de Dios, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la segunda oportunidad. ¿Por qué lo hizo Dios? Por el amor que Él sintió hacia su Hijo. Yo a veces me he preguntado, desde la historia del mundo, cuando hablo desde la historia del mundo, desde que Dios creó al hombre, hasta esta altura, ¿cuántos millones o billones de gente hubieran sido sobre la faz de la tierra si nadie muriera? Estaríamos apretados, comeríamos bien. Yo no sé cómo Dios lo quiere, pero yo sí sé de que por la cantidad de millones o billones de personas que hay, todos comen. Hasta el que está padeciendo de hambre come, y si ya no comió, hasta la vista. Pero quiero que usted pueda analizar contexto, se pueda ir dando cuenta. ¿Por qué? Porque el pecado que vino al mundo a través de un hombre, Dios viendo la necesidad, manda a otro para librar al mundo de esa esclavitud del pecado. Nosotros somos esclavos del pecado. ¿Por qué? Es algo que hacemos inconscientemente, si lo queremos llamar de esa manera. ¿Qué significa inconscientemente? ¿Alguien que me explique? Lo hacemos sin querer. Sin querer. Sin querer, queriendo, como dice el chavo. ¿Me entiende? Entonces, somos inconscientes para lo que nos conviene, pero para lo demás estamos conscientes. Entonces, nos damos cuenta que el pecado, como entra a muchos de nosotros, diga, a través de la vista. Pero no es solo la vista, sino lo que el pensamiento empieza a registrar. Porque usted puede ver venir a alguien, pero si esa persona no tuvo algo que le llamara la atención, usted ya ni voltea a ver. Pero ¿qué es lo que hace el pecado? ¡Ey, mira! ¿Ya viste eso? Y aún así, no le puedo catalogar exactamente a la vista. ¿Por qué? Porque los ciegos no ven y también pecan. Entonces, hay algo que está en nosotros, que es lo que Dios está mostrándonos a cada uno de nosotros cuando nos dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es
Esto es para ciegos, para videntes, para todos. ¿Por qué? Porque si tú has recibido a Cristo, has recibido un espíritu de verdad. Dígame, hermano. Un espíritu restaurador, dígame, hermano. Un espíritu levantador, dígame, hermano. Un espíritu vividor, hermano. Un espíritu que te da alegría, te da gozo, te da paz, te da amor. Lo tienes. Entonces, ¿qué más necesitamos? Vemos con toda claridad. La palabra de Dios en el siguiente versículo, el versículo 3, nos dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil. Y esto nos está mostrando a nosotros algo muy importante. ¿Por qué? Porque la palabra está mencionando lo que era imposible. Y esto hace una mención de una palabra griega que enseña lo que nosotros no podemos hacer, lo que no somos capaces de poder realizar, lo que no somos capaces de poder levantar. Lo que era imposible. ¿Qué significa? Que no se podía. ¿Para quién? Para el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Envía a su hijo. Vaya, mira, hijo, vas a ir a la tierra. Yo estoy inventando aquí, no me hagas caso. Vas a ir a la tierra y vas a hacer lo que ninguno de ellos que están allí ha podido hacer. Me imagino que es posible, papá, y cree que lo voy a poder hacer. Si por eso te estoy enviando. ¿Ya ves? Hay muchos padres que creemos saber de qué cosas son capaces nuestros hijos. Y en realidad tenemos un instinto, tenemos un pensamiento, tenemos una forma de análisis que enseña que sí son capaces de hacer. Que no lo quieran hacer es otra cosa. Eso cambia. Que no lo quieran hacer, pero sabemos de que ellos pueden lograrlo, sabemos de que ellos pueden salir adelante, así como Dios estaba seguro de que su hijo podía salir adelante, porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo envió Dios? Si él por ciento hombre nació de mujer y anduvo entre la gente. Significa que si anduvo entre la gente podía haber hecho lo mismo que hacía toda la gente, pero no lo hacía. Es por eso que el apóstol Pablo también manifiesta que hay cosas que son lícitas pero no me convienen. Hay cosas que la puedo hacer, pero no la hago. Es por eso. ¿Por qué? Porque Cristo estuvo entre la gente. ¿Qué estaba demostrando Dios? Estaba demostrando la parte humana. Diga la parte humana. ¿Qué es la parte humana? La parte débil. Voy a enviar a este hijo mío igual que cualquiera de nosotros. Comía, dormía, iba al baño, se acostaba, le dolía, se enfermaba, todo le pasaba igual que nosotros. Aún lo tomaron preso como a muchos de nosotros, ahora los meten al bote también. Todo le pasó, lo golpearon, lo maltrataron, lo apuñalaron. ¿Qué no le hicieron? ¿No saben qué? Él sabía, diga, él sabía a quién había venido a servir. Y este es un mensaje para los servidores. ¿Sabe usted a quién ha venido a servir? ¿Y por qué se enoja con el hombre? Ay, es que el pastor quiere que me mira de lado. Hermana, si estoy leyendo y no le contesto, ay, que la hermana no me trata bien. Hermana, si tú no has venido a un lugar psiquiátrico ni de hospital, te ha venido a la casa de Dios. El que la va a tratar bien se llama Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está confiando? En la carne. Y la palabra de Dios nos está dando unas muestras, nos está enseñando cosas para que nosotros podamos analizar. ¿Por qué? Porque Dios, viendo la necesidad, envía a su hijo en semejanza de hombre, sabiendo que también era Dios. Le voy a explicar eso. No sé si ustedes se han dado cuenta que a veces hay personas de las familias reales,
cuando hablo de reales, que tienen tanto dinero que ellos no tienen el gozo que tenemos nosotros de poder salir y caminar hasta donde nos da la gana y regresar, sino van con guardaespaldas. Usted sabe qué difícil es que usted está en el baño y el guardaespaldas está parado de espalda, aguantando ahí todo su perfume. Ese es su trabajo. A él le pagan. ¿Sabe lo que es? Y esta gente, en momento, quieren pagarle a alguien que tome su lugar y ellos están en el lugar del que anda en la calle como el otro. ¿Qué es lo que quiero mostrarle a usted? ¿No cree usted de que Cristo tuvo la oportunidad que Dios le había dado siendo 100% hombre? Pues la vida es loca, yo también soy loco. No. Si le había dado una oportunidad, quitó todos los poderes espirituales al hacerlo hombre, pero con pensamiento divino. Aleluya. ¿Qué significa? Si él tenía la misma oportunidad de tú y yo, cuando llevaron a una mujer que había sido adúltera, ¿qué tal si le hubiera dicho, pa? Mire, señor, aquí le traemos a esta mujer adúltera. Pues espérenme, salgan y déjenme con ella un ratito. ¿Cómo pensaría usted? ¿Qué más hizo? Hizo cosas que no eran deseos de la carne. ¿Entiende? Entonces, estaba mostrando que él sí había entendido a qué había venido a la tierra. Yo le pregunto a los servidores, ¿ha entendido usted a qué ha venido a la iglesia? Porque si usted no lo está entendiendo, está en problema. Y estas palabras nos enseñan mucho, esta palabra nos muestra bastante. Más la palabra dice un poco más adelante, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que él hizo? Para que se cumpliese esa ley que había mandado su Padre en esos mandamientos, que no se había cumplido, se cumpliera para que así nosotros tuviéramos por medio de él la salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la oportunidad de una vida eterna. Mas la palabra de Dios en el versículo siguiente nos dice, porque los que de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne, vaya, ¿qué está pensando usted ahora mismo? Ay, a saber si va a estar bueno el chompillo que tengo ahí, lo tengo marinado y todo. ¿Qué están pensando algunos? ¿A qué hora voy a terminar de pool? ¿A qué hora voy a ir a la playa? Ay, pastor, ay, mire, ya no me... ¿Qué está pensando? Mire lo que dice la palabra, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué significa? Que esto cambia nuestro pensamiento. Cuando el versículo siguiente nos dice, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne. ¿Está pensando usted qué va a hacer cuando llegue a la casa? Piense en la palabra que está oyendo. ¿Cómo esta palabra le puede ayudar a cambiar su pensamiento, su forma de actuar, su forma de actuar? Porque la palabra dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu están pensando. ¿Qué le dije yo en la mañana? No, que soy no soy más espiritual que usted. Posiblemente hasta peor que usted soy. Pero le doy una oportunidad al Señor. Si viera cada día que hay culto, yo estoy pensando, bueno, Señor, qué ilustración, la palabra, cómo me enfoco delante de estas gentes que son personas altamente calificadas y clasificadas. ¿Cree usted que es altamente calificado y clasificado? Ay, pastores, que yo solo tengo segundo grado. ¿Y eso qué tiene que ver? Si la palabra de Dios usted la está siguiendo, usted es calificado y clasificado para Dios. No tiene que ver el grado humano, los que son de la carne. ¿Por qué? Porque muchos trabajos se van a dar cuenta que hay gente que no tienen el grado conforme a muchos licenciados, doctores, ingenieros, máster, y actúan mejor que ellos. Actúan con mejor sentimiento. Más la palabra de Dios, que nos dice más adelante el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando la palabra de Dios en este contexto nos habla y nos enseña, cuando nos ocupamos de las cosas del mundo, eso es lo que nos quiere decir,
Y estas palabras claramente nos muestran a nosotros cuando nosotros perdemos el tiempo. Y es una forma de pensar, es la tendencia de la carne. Es claramente lo que significa ese pensamiento que nosotros ponemos, el propósito, la intención, la inclinación, cómo nosotros nos acercamos, cómo nosotros vemos las cosas. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, el ocuparse de las carnes. Ay, es que me tengo que pintar, me tengo que arreglar. Hermanos, hermanas, es cierto, arréglese. Pero no le va a tomar 3 horas arreglarse como muchas mujeres. ¿Sabe que a mí me preocupan los días de bodas? Porque quedamos que a la boda es a las 4 y vienen apareciendo a las 7, hermano. Entonces, y muchas veces el novio ya está preocupado, ya me dejó plantado, ya se olvidó de mí, ya no me quiere. No, si ella le toman 4 días arreglarse. Pero no le entiende uno de hombre, ni la mujer, no mide el tiempo, no sabe que si la boda es a las 4, es a las 4, no es a las 6, no es a las 7. Entonces, todas estas cosas nos hacen a nosotros reflexionar, que estamos ocupándonos de la carne. Es que tuve que ir al salón, que me arreglaran las uñas, hermano, y tiene unas uñas con unos callos que, hombre, si solo limarla hay que usar pulidora. Solo imagínese usted. Y después que me tuvieron que arreglar el pie, arrancarle esos callos, hay que buscar a los del moco, los sinceros y los chacaros, romper esos callos. Y después más arriba, que la cara, hombre, si es otros 3 días solo ahí. Ay, que ese color no me gusta. Ay, póngame de otro. Ay, mira que este se me chorrea. Y igual cuando viene aquí, lo que le da cosas a los novios como no las ven. Y cuando se quita esa mantilla y la va viendo chorreada como que una película de Manuel, pero ya no se puede correr, ya están aquí. Eso es ocuparse de las cosas del mundo, la carne, lo que yo siento, cómo me quiero ver, cómo me quiero arreglar. ¿Se ocupó usted del espíritu? ¿Cuánto tiempo le dedicó a la oración? ¿Cuánto tiempo le dedicó a una lectura bíblica? ¿Leyó su proverbio? ¿Se preparó un poco en alguna oración? Señor, dame la fortaleza con la persona que voy a vivir, que me aguante, que ve. Nada. Estamos preocupados de cómo arreglarnos físicamente. Y después, el vestido. Tiene que tener una manta que llegue hasta el Salvador del mundo, para que diga que se estaba pasando. Hermanos, la palabra de Dios más adelante, cuando nos está hablando, porque dice el ocuparse de la carne, nos muestra que es una cosa que nos quita la paz, nos quita el gozo. Y la palabra de Dios, cuando uno se ocupa del Espíritu, nos da vida, nos da tranquilidad, nos da paciencia. El versículo 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esto que nosotros estamos viendo, que el estar preocupado por la cosa, ¿quién es el proveedor, si lo queremos llamar así? ¿Quién es el que provee? El Todopoderoso. Entonces, oiga eso, si yo me ocupo de las cosas de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Se va a ocupar de usted. Y ocuparse de usted es de que usted tenga lo necesario, lo que quiere, lo que necesita, si no lo entiende. Por tanto, que esta palabra cuando dice, por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿No se han dado cuenta cuánta gente preocupada por su dinero, preocupado por su carro, preocupado por su casa, preocupado por su manera de vestir? Eso no le agrada a Dios. Si saben que todas esas cosas son accesorios, digan accesorios, lo que tú necesitas para estar en la tierra. Nada de esos accesorios te puede llevar. Y yo siempre lo digo, he visto historias de grandes faraones, reyes y toda clase de gente con muchísimo dinero. A la hora de enterrarlo, se van ellos ahí bien maquillados, eso sí, bien maquillados. Algunos ni llevan los de adentro, se los sacan todo,
porque ni eso quieren que lleves. Y ahí está. Usted llega y lo ve, y ellos ni saben que usted lo está viendo, porque tiene los ojos cerrados. Usted se sonríe, y ellos si acaso están. ¿Qué le parece, hermano? Se ocupó tanto tiempo en la cosa de la carne. Hoy, ¿qué oportunidad tiene que Dios se ocupe de ver? Y es cosa que nosotros debemos de tratar de poner en práctica. Ocuparse de las cosas de Dios. La palabra de Dios nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya no vivimos según la carne, vivimos según el Espíritu. Si nosotros oyéramos el Espíritu, tendríamos una vida muy diferente. Mas dice la palabra: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y tiene toda razón. Si el Espíritu no mora en ti, ¿de qué preocupaciones va a estar? Ay, que va a venir el pago, ay, que viene la luz, ay, que viene el teléfono, ay, que hay que pagar la casa, ay, que hay que pagar el carro, ay, que hay que comer. Ay, denle todo eso a Dios. ¿Saben que aquí pagamos la mensualidad a la dueña de la casa? Ay, yo lo llevo al Señor, a veces ni cuento cuánto hay, cuando voy a ver, falta algo, luz, en el próximo culto vamos a ver cuánto sale. Y hermano, ahí va saliendo, miren. ¿Por qué? Me voy a estar preocupando yo. Si él tiene esto aquí, me tiene a mí aquí, lo tiene a usted aquí también, que lo mantenga. Pero ¿cuándo creerán eso? Si, hermano, si esta iglesia nos debemos a Dios, este lugar nos debemos al Todopoderoso. Él se ocupa de las cosas de la iglesia. ¿No se ha dado cuenta cuántas actividades hacemos? Gracias a Dios lo hacemos. Y no lo hacemos para mostrar nosotros que tenemos, lo hacemos para mostrarle a usted que sus diezmos y ofrendas están funcionando. Lo mostramos para que usted se dé cuenta de que la iglesia es una iglesia activa, una iglesia que está trabajando. No importa la cantidad de miembros, puede tener 1, 2, puede tener 2,000, puede tener 1,000,000, está trabajando. ¿Por qué? Porque la iglesia la hacemos nosotros, pero el poder viene de lo alto. Entonces, estas palabras cuando dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, hemos visto de qué manera debemos de actuar, cómo debemos de vivir. Y debemos de vivir una vida espiritual, una vida llena de gozo, llena de paz, de tranquilidad. Algunos, viendo los tiempos, nos vamos dando cuenta que la verdad de la palabra de Dios está cerca, cada día más. ¿Cuántos años? No lo sé. Si ni Cristo lo sabía, menos lo voy a saber. Pero sí nos damos cuenta que los tiempos que vivieron nuestros abuelos, nuestros padres, no son igual a los tiempos que estamos viviendo hoy nosotros. Entonces, ¿qué nos queda? Vivir una vida de bendición. ¿Cuál es la bendición? Tener el Espíritu de Dios con nosotros. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga, por cierto, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pues te damos gracias, Señor Dios y buen Padre Todopoderoso. Gracias por esta oportunidad y este momento que tú nos has dado y nos has brindado para que podamos disfrutar de lo bello y hermoso de tu palabra. Ahora en Cristo Jesús te pedimos, Padre, que sigas derramando tus bendiciones sobre nosotros. Y hemos orado en acción de gracias. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.
ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.